¿Es el jugador estrella de tu equipo un buen atacante? Hoy te voy a enseñar a cómo saberlo. Esto es Cifras y Triples. ¡Comenzamos! Espectacular, Daimiel. ¡Jugón! Sensacional. En el baloncesto moderno ya no vale con ver cuántos puntos mete, cuántos rebotes coge, cuántas asistencias da para saber si un jugador es bueno o malo. Hoy, pues vamos a dejar atrás esos promedios superficiales. Te voy a dar una serie de métricas, 12 en concreto. Dirás, ¿por qué 12? Porque me da la gana. Se está acercando año nuevo, me apetece comerme las uvas. Por lo que sea. Que utilizan los equipos profesionales. O sea, tú ahora mismo vamos a ser analistas de la NBA. Analistas de la NBA como poco, Esto yo siempre cuento ese mismo chiste para saber un poco la importancia de la estadística. Porque si tú dices, mamá, he marcado 3 goles. ¿Y cuánto habéis quedado? Pues hemos perdido 2-1. Vale, pero tú has marcado 3 goles, ¿no? Pues eso es un poco lo que trata de resolver la estadística avanzada. Y lo vamos a hacer con estadísticas ofensivas. Hoy estadísticas ofensivas, otro día nos tocará las defensivas. Y por eso he cogido a Giannis Antetokounmpo. Igual, ¿por qué? Porque me gusta mucho. Tampoco hay muchas más razones. Y porque yo creo que es uno de los mejores atacantes, el mejor atacante de toda la NBA a día de hoy. Ahora lo veremos por qué. Porque dirás tú, no, pero si no es el máximo anotador. Bueno, no ser el máximo anotador no siempre significa ser el mejor atacante. Que eso también es muy importante. Sobre todo es la importancia que tienen tus puntos a la hora de ganar un partido. Que eso también luego lo veremos. Pero vamos a empezar con el Effective Field Goal. Es el EFG. El típico EFG que tiene una formulita que la tengo por aquí. La fórmula de los tiros de campo es, del Effective Field Goal es tiros anotados más 0,5 por los triples anotados dividido entre los tiros intentados. Esta métrica, pues, a ver, esa métrica existía desde la era del triple, evidentemente, o sea, desde que se instauró el triple en el baloncesto, a los años 70, 80 creo. Pero es una estadística que empezó a tomar muchísima relevancia y muchísima importancia a raíz de la era del triple. A raíz de Curry, Harden, Durant, todos estos jugadores que metían los triples como churro. Y al final esta estadística trata de corregir el porcentaje de tiros de campo tradicionales dándole un peso real a los triples. Si un jugador tiene un effective bajo, significa que está tirando tiros que no le corresponden, básicamente. Eso es un poco... Mira, por ejemplo, Giannis. Vamos a volver a Giannis Antetokounmpo. Tiene un 63%. O sea, es uno de los que... O sea, tener un 60%, que al final también... Otra clave, pero esto para todo, pero ya no para datos en baloncesto, para datos en general, hay que relativizar esos datos. Esto siempre es mejor verlo con los salarios, por ejemplo. El salario son 1.000 euros. Vale, pero ¿es bajo o es alto? Hombre, pues en un país donde se cobra 500 euros de media, pues es un salario alto. Pero si es un país donde se cobra 5.000 euros de media, pues es un salario bajísimo. También hay que saber relativizar ese dato. Y saber que un 60% en effective es muy bueno. Es buenísimo. Y ya pasamos a la segunda métrica, que estas son de eficiencia. Básicamente son dos estadísticas de eficiencia, que son el effective y el true shooting. El true shooting es al final, más o menos, si un jugador tiene un buen effective, normalmente tendrá un buen true shooting. Es una medida de eficiencia más completa. Incluye tiros de 2, tiros de 3 y tiros libres. Porque el effective no incluye los tiros libres. Realmente es la conversión de puntos por intento de posesión. Claro, o sea, actualmente en la NBA moderna
pues eso, si superas el 60%, vas bien. También depende de la posición, porque pero esto para la eficiencia se nota mucho. No es lo mismo Curry, que asume tiros mucho más, con mucho más riesgo, desde mucha más distancia, que pueda ser, ¿qué te diga yo? Cualquier pivot. Por un DeAndre Ayton, un Miles Turner, o incluso Giannis Antetokounmpo, que tira muy poco de 3. Tira muy poquito de 3. Y vamos a pasar ahora a la eficiencia. O sea, el rating ofensivo, que esto yo creo que es una estadística que es relativamente conocida y yo creo que más o menos no os va a costar entenderla. Porque es una estadística muy fácil de entender. Es cuántos puntos anota tu equipo por cada 100 posesiones. Cuando tú estás en cancha, evidentemente. Pero luego os enseñaré otra que es mucho mejor y que ajusta mucho mejor el rendimiento o sea, tu impacto en la cancha a nivel ofensivo. Luego os la voy a enseñar, que esa es la última, la he dejado porque es un poco más compleja. O sea, por ejemplo, Giannis Antetokounmpo tiene una eficiencia ofensiva de 126,5. O sea, es una eficiencia ofensiva bastante alta. O sea, de cada 100 posesiones cuando él está en pista, su equipo anota 126,5 puntos. Está en el percentil 88 y está el número 56 de la NBA. O sea, es muy alto. Pero lo que os decía antes, tú por ejemplo, si ahora mismo yo me pongo a jugar con Giannis, un 2 para 2, me va a salir una eficiencia ofensiva altísima. Porque al final es cuando tú estás en cancha con otros 4 jugadores. Al final eso también hay que tenerlo en cuenta. De que, oye, no, tiene un offensive muy alto. Si yo en 2 posesiones hemos anotado 2 triples seguidos y me sientan, mi offensive va a ser uno de los mejores de la historia. También hay que tenerlo en cuenta y también, sobre todo, es la restricción de minutos. Porque cuantos más minutos tengas para analizar, más completo y con menos distorsión te saldrá. Esto no, me voy a tirar yo un triple, lo meto por casualidad. Esto, por ejemplo, es Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal tiene un 50% en triples y dices, wow, un tirador de época. Pero claro, tener un 50% en triples para Shaquille no es bueno, porque tiró uno, creo que en la cancha de los Knicks, de estos de se está acabando el cuarto, lo tiro a ver qué pasa, y otro que fue de casualidad. Pero tiró 4 en toda su carrera, creo, o 4 en una temporada, y dio la casualidad que metió 2. Si Curry tiene un 50, que creo que no andará muy lejos, y creo que alguna temporada lo ha hecho, pues tiene que ser, pues evidentemente es mucho más de valorar que el de Shaquille O'Neal. Y también, un poco ligando el offensive, es el porcentaje de uso. El porcentaje de uso es el porcentaje de jugadas ofensivas que finalizas en tiro libre o en pérdida de jugador. O sea, de todas las jugadas, ¿cuántas finalizas tú? Es un término que creo que es el que más confusión genera, porque el porcentaje de uso es... Porque mucha gente me lo ha dicho no, es el tiempo que está botando el balón un jugador. No, es el volumen de juego. O sea, esto mide el volumen de juego. Es cuántas posesiones finalizas tú. Normalmente las estrellas suelen tener un uso bastante alto. También depende del tipo de jugador que seas. Por ejemplo, Klay Thompson no tiene un uso muy alto, pero ofensivamente es muy bueno. Porque Klay es un jugador que tira mucho, que tira poco, pero tira muy eficiente. Por ejemplo, Giannis, que está solo en Milwaukee, que no tiene a nadie, que no tiene a quien pasársela, que eso ahí está todo por edificar, pues evidentemente tendrá un porcentaje de uso alto. Que Giannis lo ha tenido históricamente en su carrera, pero este año es el 5º mayor uso de toda la NBA. Para ser un interior, que normalmente suelen ser los exteriores los que acaban más las jugadas, los Harden, los Shea, los Curry y todo esto. Esto no significa que sea bueno o que sea malo. Me refiero, si tú tienes un 37% de uso como Giannis, pero tienes un effective del 63, estás promediando más de 30 puntos por partido, pues dirás, le voy a dejar que tire, ¿no? Pero claro, si me das a mí un 37% de uso, que no la voy a meter ni de casualidad, pues evidentemente será malo.
Luego ya vamos a pasar un poco a la parte de porcentaje de asistencias, de generación de juego. Que aquí, pues no voy a coger a Giannis, evidentemente, porque al final Giannis no es un base y al final diríais, no, es que es una estadística mala, es que es mal jugador. No, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Para esto me voy a coger la lista de generación. La primera estadística que vamos a coger es, por ejemplo, vamos a coger a Nikola Jokic. Por ejemplo, que no es malo el chaval. Está empezando en la NBA, no es malo. A ver dónde estaba. Es que esta aplicación es un poco... Es muy buena. Pero es un poquito liosa. Vale, mirad. Voy a coger, por ejemplo... Es que... mirad lo que os decía. Mirad lo que os decía antes de... No, hay que también tener un filtro de minutos, una restricción. Joe Ingles, el 75% de las asistencias. ¿Qué es el porcentaje de asistencias? Esto es bastante fácil. Es... ¿cuántas canastas has asistido tú mientras estás en pista? El 75% de las asistencias que se han producido mientras Joe Ingles estaba en cancha han sido suyas. ¿Qué significa esto? Que la estadística, o sea, cuando salgan números exageradamente altos, sospechad. ¿Por qué? Porque es un tío que ha jugado 5 minutos por partido. Por ejemplo, LeBron, que ha jugado un partido, pues tampoco lo podemos tener en cuenta. Ya podríamos empezar a tenerlo en cuenta en un Chris Paul, pero aún así son 13 minutos por partido. Yo creo que podríamos empezar a tenerlo en cuenta en Lonzo Ball, por ejemplo. Mirad lo que os digo. Mirad lo que os digo. Lonzo Ball, que es un base bastante mandón, tiene un 36%. Por eso siempre a mí me gusta poner una restricción de minutos. Una restricción de minutos de, por ejemplo, 20 minutos por partido. Y que haya jugado... ¿Cuántos partidos se han jugado en la NBA? 13, 14, pues que haya jugado por lo menos pues más de la mitad. O sea, si ha jugado unos 15, pues unos 10 partidos. Para tener más o menos... Para saber y tener una imagen un poco más exacta. Por ejemplo, ahora ya nos hemos quitado toda la distorsión y nos queda que uno de los mejores... O sea, que el mejor base en porcentaje de asistencias... O sea, el mejor jugador en porcentaje de asistencias de toda la NBA es Davion Mitchell. Que tú dices, en ningún momento me lo imaginaba yo. Pero tiene un 41%. O sea, que de cada 100 asistencias, supongamos, que da su equipo, 41 son suyas cuando él está en cancha. Que eso es muy importante. Y vamos a pasar ahora a otro que es el porcentaje de pérdidas. Pues al final esto es una estadística súper fácil y que no me voy a parar ni a explicarla. Es porcentaje de posesiones que termina en una pérdida de balón de un jugador. Normalmente los bases suelen tener un porcentaje de pérdidas bastante alto. Normalmente porque al final son los que... Pero por ejemplo, el Shea, me fijé el otro día, tiene un porcentaje de pérdidas muy bajo. Creo que era no llegaba al 10%, creo. Pero si nos fijamos aquí, es totalmente lo contrario. Ryan Kalbriner, que es el rookie este de Charlotte, que es el que más porcentaje de pérdidas tiene, junto a Yusuf Nurkic, junto a Draymond Green, Bob Carrington, con la restricción que teníamos, digo. Y luego ya vamos a pasar a otra estadística que junta las dos, que es la relación asistencias-pérdidas. ¿Cuántas asistencias da el jugador por cada pérdida? Muy fácil, esta es una estadística súper fácil. Mirad, por ejemplo, Tim Hardaway, que está jugando 23 minutos en Denver, ha jugado 14 partidos, o sea que es uno de los que más juega, 23 minutos, no es titular, pero sí que tiene, por ejemplo, de cada 6, o sea, produce una pérdida cada 6,7 asistencias.
¿Qué pasa? También hay que tener en cuenta cuántas asistencias da. Eso también hay que tenerlo mucho en cuenta. Y por lo que vamos a ponerle un filtro de cuáles son los máximos asistentes de lo... Eso hay que tenerlo también en cuenta. Que eso se me ha pasado a mí. O sea, si un jugador hace una asistencia por partido, pues evidentemente su... Porque al final estos son todo relativos. Lo importante es que hay que relativizar. Hay que relativizar. Por eso vamos a ponerle otra restricción de al menos 5 asistencias por partido. De al menos eso, porque si no nos va a producir bastante dispersión. Bastante dispersión. Aquí ya lo tenemos algo más que te cuadra un poco más de base. O sea Davion Mitchell, Derrick White, Shea. Mira, vamos a mirar ya la porcentaje de pérdidas. Un 5,5%. Es espectacular lo de Shea. Para todo el balón que maneja. Es increíble que el porcentaje de pérdidas sea tan bajo. Es increíble. Y pues eso, el mejor jugador en asistencia pérdida, aquí ya pues ya nos cuadra un poco más y son datos... ¿Ves lo que yo decía? De cuando te salga un dato muy alto que no te cuadre, al final también hay que tener el ojo. Tim Hardaway no es un base. Si dices Jokic, vale, no es un base, pero es Jokic, que hace lo que quiere. Pero también hay que tener en cuenta que Tim Hardaway es un 2, es un 2-3. También hay que tener en cuenta, y que no ha sido asistente en su vida. Eso también hay que saber decir, oye, también hay que ponerle esas restricciones, ponerle una restricción de juego, una restricción de minutos. No te digo que siempre sean 10, ni que siempre sean 20, ni que siempre sean 5. Al final esto yo lo he hecho un poco a ojo. Pero también hay que tenerlo en cuenta. De decir, vale, pues más o menos los minutos, las asistencias, los puntos, dependiendo de lo que vayas a estar mirando. Y pasamos ya a un poco más de rebotes. Un poco más del porcentaje de rebotes ofensivos. Muy fácil, igual que el porcentaje de asistencias, igual que el porcentaje de cualquier cosa. Igual que el porcentaje de cualquier cosa. ¿Qué es? ¿Qué porcentaje de rebotes has cogido? Una pista para el capítulo, para el próximo vídeo del glosario, que esto lo voy a llamar un glosario, como cuando te hacían hacerlo en el cole. Porcentaje de rebotes ofensivos es igual que el de defensivos. O sea, me refiero. El porcentaje de rebotes de cuánto, pues eso, cuántos rebotes coges, qué porcentaje de rebotes coges cuando tú estás en pista ofensivo. Y los defensivos, pues igual. Y el porcentaje de rebotes total, pues es mezclar los dos. Vamos a quitar aquí ya la restricción de las asistencias y vamos a ver que un jugador, o sea, normalmente suele ser el porcentaje en interiores, porcentaje de rebotes defensivos mucho más alto que el de ofensivos. Al final también es más fácil coger un rebote defensivo que no coger un rebote ofensivo. También hay que tener eso en cuenta. Y por ejemplo, Steven Adams también, pues eso, te cuadra, dices tú, tiene un 26%, que es una locura, es bastante bueno, de rebotes ofensivos. Él solo coge el 26% de los rebotes ofensivos de cada partido. Es increíble, de todos los rebotes disponibles, posibles, él coge el 26% y el 21% defensivos. O sea que cuando él está en pista, él coge el 47,7% de todos los rebotes. Increíble. Increíble. Vamos ahora a otra estadística que a mí creo que distorsiona, pero dependiendo para quién. ¿A qué me refiero? Puntos producidos por partido. Esta estadística es muy buena, sobre todo para bases. O sea, sobre todo para jugadores que dices tú, no son grandes anotadores. ¿Qué es lo que decía yo antes? No, es que me anota 30. Vale, pero si tu equipo pierde siempre porque se tira tiros que no le corresponden en lugar de pasarla, también hay que tenerlo en cuenta. Y si nos vamos a los puntos producidos, es muy fácil. Es los puntos que anotas más los puntos que asistes. Son, por ejemplo, el que más puntos produce por partido es Luka. Te cuadra, ¿no? Te cuadra. 32,9 puntos por partido. Es una locura.
O sea, solo hay 3 jugadores a día de hoy en la NBA que superan los 30 puntos producidos por partido. Es increíble. Bueno, Shea está ahí con 29,2. Pero que es increíble. Y también denota mucho y nos hace ver lo buenos que son estos 3 tíos. Y sobre todo lo bueno que es Jokic. Que es un tío que es un interior y que hace estadísticas de un base. O de un alero. O sea, es que es increíble lo de este tío, Lo de este tío es increíble. Es increíble. Increíble. Y ya nos quedan las últimas 3, la que os he dicho al principio del vídeo. Estas son un poco más complejas de entender. A mí me costó también entenderlas al principio. Que es el ramp. Que es el regularize. Es el más menos ajustado. El más menos ajustado. Normalmente en el baloncesto se mide el más menos. Pues eso. Las ocasiones, las acciones que has hecho positivas, pues se suman, y las que no, se restan. O sea, perdón, eso es la valoración. El más menos es, pues cuando tú estás en pista, la diferencia entre puntos anotados menos puntos recibidos. Esto es una estadística muy engañosa, yo no la utilizo nunca para analizar a ningún jugador, salvo que sea ya final de temporada, salvo en contextos muy concretos, pero es muy malo utilizarla. Por lo que os decía antes, porque si yo me pongo a jugar pues con Luka, con Giannis, con Jokic, con Shea, con los 4, y yo me pongo de lo que sea, de escolta, por poner algo, de alero, que no hay ahí, pues voy a tener un más menos muy bueno. Aunque no haga nada. Aunque esté quieto ahí, esté de palomero, como Itu, y no haga nada, pues voy a tener un más menos muy bueno. ¿Qué pasa? Que es una estadística muy engañosa, sobre todo para jugadores, pues por ejemplo, el más menos de Luka, pues igual no es tan bueno. El más menos de Luka, pues igual no es tan bueno. El más menos de otros tantos jugadores, pues igual no es tan bueno. De hecho, mira, por ejemplo aquí, no sé si ni lo tendré. Mira, más menos. Por ejemplo, un más menos, el que peor más menos tiene de toda la liga es Domantas Sabonis. ¿Es el peor pívot de toda la liga Domantas Sabonis? Evidentemente que no. Es uno de los mejores pivots de toda la NBA. Y me da a mí que poco va a durar en Sacramento. Lo que decíamos es que al final también hay que tener en cuenta con qué bueyes has de arar. Y por eso se utiliza esta estadística, que es el más menos ajustado. Pero es llevado hasta otro punto. Es el impacto neto por cada 100 posesiones que un jugador aporta al equipo. Independientemente de los compañeros, o sea, aísla el más menos y lo individualiza. Que es bastante bueno. Es una fórmula súper compleja y que no merece la pena ni entenderla ni atender a ella. En otros vídeos y tal se hace, pero no creo. Por ejemplo, vamos a utilizar un más menos ajustado. Un más menos ajustado de toda la liga. Por ejemplo, Neemias Queta. O sea, es que es lo que os decía antes. Dices tú, Neemias Queta, no dabas tú un duro por él. Y aquí lo que mide también el más menos ajustado son las posesiones que se juegan. A ver, no te dice estas. O sea, al final es una estimación muy exacta, muy cercana a las posesiones que se juegan, pero es muy importante para calcular el más menos ajustado. O sea, pues eso es que aísla la influencia pura del jugador. Un jugador que tenga pues eso, de 4, 3, 4, por ahí, más o menos ajustado de 3, 4 es bastante bueno. O sea, 2, 3, 4 más o menos, también hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, revisando aquí un poco estadísticas, si queréis ponemos una restricción de 1000 posesiones, por ejemplo, jugadas, o sea, son 1000 posesiones jugadas, por ejemplo,
pues con 1000 posesiones jugadas, pues el mejor más o menos ajustado es Shea. Más o menos ajustado general. Y luego ya tenemos la última, llegamos ya a la última, que es el más o menos ajustado al ataque. Que quién ser, pues aquí sí que un más o menos ajustado ofensivo de 3 es muy bueno, y es un jugador que influye mucho en el ataque de su equipo y que influye positivamente. Pues eso es la influencia ofensiva pura en cada 100 posesiones. Y el mejor es Giannis Antetokounmpo. Por eso que lo había cogido yo aquí al principio, ahora lo entendéis. Ahora entendéis por qué he cogido a Giannis Antetokounmpo. Hubiese cogido a Julius Randle, pero es lo que os decía, al final la estadística te permite ver cosas más allá del juego. También hay que tenerlo en cuenta que la vista es muy importante. O sea, lo que tú veas en el partido es muy importante. Pero también hay que saber mirar los datos, saber cómo mirarlos. Y espero que este vídeo os haya ayudado. Y ya, como pincelada última, he de decir que Giannis tenga un más o menos ajustado ofensivo muy bueno, o que cualquier jugador lo tenga, no significa que sea un equipo que ataque bien. Porque Giannis es el mejor ejemplo. ¿Qué tiene alrededor en Milwaukee? Miles Turner, Kyle Kuzma, el chavalito este que no me acuerdo del nombre, el base, Ryan Rollins, poco más. O sea, eso está por edificar. Eso está por edificar todavía. Y al final es un jugador como Giannis, que tiene que coger la responsabilidad ofensiva de su equipo y la coge bien, pero claro, cuando no está, se nota muchísimo. A ver, cuando no está un jugador como Giannis, evidentemente se nota. Pero antes se notaba mucho menos cuando, por ejemplo, en 2021 que ganaron el anillo, que tenías pues a Drew Holiday, tenías a Chris Middleton, tenías a Brook López, tenías a Bobby Portis, bien, me refiero, todos en un gran estado de forma, que les llevó a ganar el anillo. Y ahora mismo no tengo el dato, pero estoy seguro que la influencia ofensiva de Giannis en pista bajaría en ese año. Que esté rindiendo tan bien es bueno, y evidentemente está en la carrera por el MVP, aunque para mí lo sigue siendo Jokic, cualquier año, o sea, yo se lo daría ya ad eternum, pero también hay que tener eso en cuenta. Y esto ha sido todo, o sea, hay muchas más estadísticas ofensivas, pero más o menos para entenderlos, para hacer una recapitulación, recapitulando, yo creo que más o menos con saber el effective, offensive rating, porcentaje de uso, ratio asistencia pérdida, dependiendo del jugador que quieras analizar, porcentaje de rebote ofensivo, también depende del jugador que quieras. Pero un mínimo para saber si un jugador ataca bien es: tú le metes el effective, dices, primer check, lo pasa. Tú le metes el true shooting. Normalmente si pasa el effective, va a pasar. Salvo que tenga un 0% en tiros libres, pues, y tire muchísimos tiros libres y tenga un 0, pues no se le va a notar. El offensive rating, el más menos ofensivo ajustado, eso como mínimo. Luego ya, oye, es que quiero analizar, y el porcentaje de uso, con esos ya vas bien. O sea, con eso ya puedes hacerte una idea. Lo ideal, que tenga buen offensive, buen effective. Si tiene un porcentaje de uso, tiene que tener un buen effective, tiene que tener un buen true shooting, y seguramente tendrá un buen rating ofensivo. Si tiene un porcentaje de uso alto y un effective bajo, pues eso, falla más que una escopeta de feria. Y ya no es eso, son los tiros que tú fallas, son tiros que tus compañeros han podido meter, que eso es muy importante. Luego, oye, es que quiero analizar un base ofensivamente, porcentaje de asistencias, porcentaje de pérdidas, el ratio asistencia pérdidas. Oye, es que quiero analizar un interior. Bueno, oye, si quieres medir a un base por los rebotes que coge, adelante. Pero esto es como si mide un panadero por los grifos que arregla. No tendría mucho sentido. No tendría mucho sentido.
salvo que sea algo para halagarlo, para alabarlo. Porque, oye, un base que coge mucho rebote ofensivo, vale, puede estar muy bien, pero si no lo coge tampoco le vas a matar y tampoco decirle traspaso. Yo quiero un jugador, que eso también depende de los equipos, porque, por ejemplo, si un juego... Esto le sirve mucho también a los equipos, de oye, estoy mirando un base, necesito un base que coja rebote ofensivo. Pues vamos a poner ese ejemplo, que no creo que pocos equipos mirarán eso. Pues esto es lo que hacen también, de oye, pues más o menos te hago esta preselección de estos jugadores, yo quiero que me coja un porcentaje alto de rebote ofensivo, quiero que me dé que tenga un porcentaje de asistencias alto, que sea un base mandón, que priorice el pase antes que el tiro, que sea un base de toda la vida, que no sea un base tan anotador. Pues te vas al porcentaje de asistencias, al ratio asistencia pérdida, si tiene un porcentaje de uso bajo, si tiene un porcentaje de asistencias alto. Dices, vale, este jugador asume muy pocos tiros, pero porque asiste mucho. Y ves que anota 10 puntos por partido, pero produce 30. Eso es que se está hinchando asistencias. Que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y luego, oye, es que quiero analizar un interior. Porcentaje de rebote. Porcentaje de rebote. Porcentaje de rebote. Y bueno, pues el más o menos ajustado también te hace una idea, pero es una estadística algo compleja. Y que os la quería enseñar ya un poco de últimas, porque pues es un poco compleja. Y esto ha sido todo. Próximos vídeos vamos a ir haciendo las defensivas. Yo creo que las de organización no, porque no da para vídeos, son poquitas. Las más mainstream. Y esto ha sido todo. Así que ya sabéis, que no os la cuelen. Mirad siempre los datos. Y sobre todo, con ojo, con cabeza, relativizando. Mirad los datos con ojo, con cabeza y relativizando.